Después de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, ya las primeras órdenes religiosas católicas comenzaron a llegar al Nuevo Mundo, principalmente a lo que hoy en día llamamos México, que se conocía entonces como Nueva España. En 1494 tendremos la presencia de los mercedarios, en 1510 la presencia de los dominicos. Más adelante, en 1524, tendremos a los franciscanos, en 1533 a los agustinos, en 1549 tendremos la presencia de los jesuitas, pero yendo hacia el sur, en este nuevo mundo. Hablando de estas órdenes religiosas pertenecientes al catolicismo romano, ya cuando empiezan a producirse las independencias, en México, las órdenes religiosas católicas en el periodo de la independencia comienzan a dividirse entre ellas, porque hay un grupo de clérigos que van a estar a favor de la independencia, de la emancipación. Va a haber otro grupo de clérigos que va a estar en contra de la independencia. Y también tendremos algunos clérigos que no están ni a favor ni en contra. Moderadamente que el 10% del clero participó del lado insurgente. Eh, Algunos autores apuntan que sea quizá un poco más, pero sobre todo fueron los curas párrocos, que no son justamente el clero que está en condiciones más precarias, sino que tiene al menos en sus manos una parroquia. Como vemos, no es que sean tantos, pero sí fueron muy notorios. Eran los líderes, eran los dirigentes, fueron desde luego Hidalgo y Morelos, a quien conocemos mucho, fueron desde luego también muchos otros que ocuparon un plano de liderazgo dentro del movimiento insurgente. ¿Quiénes eran? Herrera, de quien conocemos menos, cura de Guamostitlán, el padre Cos, de quien sabemos bastante por su participación en Zacatecas, por su relevancia como intelectual en la insurgencia. Fueron incluso algunos canónigos, como el canónigo San Martín, canónigo de Oaxaca, el canónigo Velasco, también de la Colegiata de Guadalupe, muy relevante, con una extraordinaria cultura, pero también un revoltoso tremendo. Lo importante de estos curas, que son más de los que yo mencioné, por lo menos una docena, estarían en la primera línea del combate y sobre todo de la intelectualidad, haciendo periódicos. Francisco Severo Maldonado, de la región de Guadalajara, cura de Mascota, será un talento importante en el Despertador Americano, del cual es el editor, y después pasará a las filas realistas, pero seguirá teniendo participaciones destacadas. Hará después el periódico realista, sin que por ello renuncie a lo mejor a iniciativas de avanzada dentro de la época. Esto me lleva a pensar también en que hay un clero que va a participar en las filas del rey. Estos curas también tienen una gran formación, también son muy numerosos y también tienen redes de información entre ellos que en un momento dado les permiten resistir a los insurgentes, enlazados a veces con los cabildos, con los obispos, que dirigen también con las armas en la mano y convocan cabañas en Guadalajara, convoca a que sean cruzados. Vergosa y Jordán en Oaxaca hace un regimiento que le llaman de la mermelada por el color de sus ropas, pero es un regimiento de eclesiásticos. Entonces hay curas en uno y en otro lado. Por supuesto, de manera muy independiente y difícil de asimilar a los grupos que he estado mencionando, hay gente como Fray Servando Teresa de Mier, cuya participación es notable en las circunstancias abiertas y en las críticas que habrá hacia el comportamiento de España. Entonces la participación no solo es nutrida, es importante, sino que además es muy visible porque ocupan cargos determinantes, porque tienen acciones decisivas como letrados, como intelectuales, con una buena formación, que cabe decirlo, y por supuesto también con las armas en la mano.
Ahora, cuantificarlos resulta difícil. ¿Por qué? Porque cambian de bando. Yo ya mencioné a Francisco Severo Maldonado, que en un momento dado pasa de estar apoyando a los insurgentes a apoyar la propaganda realista. Y así las poblaciones también. Entonces, generalmente, los curas de pueblo se mueven conforme a los intereses locales, conforme a las élites de las localidades y por lo tanto mudan porque se desgastan, porque se cansan, porque tienen miedo de unos y otros, porque las exigencias de la guerra son muy grandes y por lo tanto a veces dejan de participar y por supuesto por el miedo que implica también la política muy clara además en los terrenos religiosos donde las sanciones son muy fuertes y sin duda alguna todos ellos son católicos, es una sociedad católica, por lo tanto es una sociedad que teme a los castigos también religiosos, pero una sociedad católica que ya toma con cierto recelo medidas como la excomunión y demás, que en un momento dado ellos son capaces de deslindar, por lo menos en gente brillante y talentosa como Hidalgo y con posturas de avanzada, de deslindar que los persiguen más que nada por la causa política que están siguiendo y no porque hayan cometido ninguna falta en contra de la religión.